Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. En esta clase vamos a estudiar la unidad número 5, el proceso contable, segunda etapa, la cuenta. Si ustedes tienen el programa de la materia a mano, verán que la unidad 5 tiene 4 puntos. Punto 1, la cuenta. Punto 2, clasificación de las cuentas. Punto 3, plan de cuentas. Y punto 4, manuales de cuenta. Es lo que vamos a estudiar en la unidad 5. Ustedes en la unidad anterior vieron la primera etapa del proceso contable, ¿recuerdan? La captación del dato. Vieron documentos comerciales. Bueno, en esta unidad comenzaremos el estudio de la segunda etapa del SIC, del Sistema de Información Contable, y esta segunda etapa se llama el proceso contable propiamente dicho. Y vamos a ver una de las herramientas de esta etapa. ¿Cuál será? La cuenta. Si bien la información de cada operación queda documentada en los comprobantes que ustedes estudiaron en la unidad anterior, el usuario necesita, además de la información que contienen esos comprobantes, en realidad necesita el valor de un conjunto de operaciones y saber las consecuencias que generaron en el patrimonio de la empresa. Para ello es necesario un soporte que permita almacenar toda la información de las operaciones que producen cambios cualitativos o cuantitativos en los componentes de la igualdad contable. Es decir, que necesitamos de las cuentas. La contabilidad se expresa a través de ellas, a través de las cuentas. Por eso muchos autores dicen que la cuenta es el lenguaje de la contabilidad. Y es así. Una cuenta, ¿qué es? Es una herramienta apta para estandarizar y o sistematizar los datos provistos al proceso contable a través de los diferentes comprobantes. Una cuenta es el soporte de almacenamiento de la información de idéntica naturaleza dentro del proceso contable, la que será utilizada cada vez que ese tipo de información sea capaz del proceso contable, ¿sí? Por ejemplo, la cuenta mercaderías, ¿cuál es la información que almacena que sea de idéntica naturaleza? Información sobre qué. Y bueno, la cuenta mercaderías almacena la información sobre los bienes destinados a, no otra información. No puedo, por ejemplo, comprar un rodado y utilizar la cuenta mercaderías. Sí, puedo incluir ese concepto en esa cuenta porque no es de naturaleza similar. No es un bien que esté destinado a la venta habitual. ¿Sí? La cuenta tiene dos características básicas. Es el elemento formal de relación y su título o denominación debe ser representativo de los conceptos homogéneos preestablecidos que abarca. Ya veremos el tema del título, ¿sí? Pero podemos ir diciendo que tiene que ser representativo de lo que contiene la cuenta. Por ejemplo, la cuenta rodados, aún sin saber contabilidad, podemos inferir que esta cuenta incluye los vehículos, todo aquello que se desplaza mediante ruedas. ¿Por qué? Y porque el título es representativo. La cuenta, todas las cuentas, contienen datos. Estos datos están en cualitativos y en cuantitativos. Y los cualitativos pueden ser subjetivos u objetivos. Los datos cualitativos subjetivos se refieren a los datos de las personas, ¿sí? De las personas o entidades que interactúan con la organización.
y reflejan las relaciones o vínculos que surgen de dicha interacción. Se denomina materia subjetiva. En cambio, los datos cualitativos objetivos son los bienes, los objetos o las cosas, los derechos o las obligaciones vinculados al procesando. Y en este caso se denomina materia objetiva. Los datos cuantitativos es la cuantificación en unidad de medida moneda, que en nuestro caso es el peso, las variaciones que se producen en los componentes de la igualdad contable, ¿sí? Y se denomina materia valorativa. Esta materia valorativa refleja cuantitativamente los cambios en la materia objetiva y en la materia subjetiva, ¿sí? Son los números. Ya veremos un ejemplo de todos estos datos. Así como la cuenta tiene datos, ¿sí? La cuenta tiene elementos. ¿Cuáles son los elementos de la cuenta? Su diseño gráfico, el título y tienen los datos cualitativos y los datos cuantitativos. El diseño gráfico es la forma de la cuenta. Depende del nivel de desagregación de los datos cualitativos y cuantitativos que se quieran anotar. Así, una cuenta es descriptiva cuando es predominante la parte cualitativa sobre la cuantitativa, ¿sí? Y una cuenta es tabulada cuando lo que predomina, ¿cuál es? La parte cuantitativa. ¿Qué más? La estructura del diseño dependerá de las múltiples combinaciones entre los datos cualitativos y cuantitativos. Estas combinaciones surgen de la necesidad de información que tiene la empresa. El diseño gráfico se compone de un conjunto de líneas horizontales llamados renglones, donde se asienta el título de la cuenta y los datos de la misma, y un conjunto de líneas verticales que conforman las columnas. Las columnas pueden ser una o varias, depende de los datos cuantitativos que se quieran anotar, ¿sí? Distintas formas y diseños, por ejemplo, cuentas con una columna valorativa, con 2, 3, 4, etcétera, ¿sí? Con múltiples columnas. Les dije que todo depende de la necesidad de información que tenga la empresa. Aquí tienen un ejemplo de un diseño de cuenta con 3 columnas valorativas, ¿sí? Las que están en amarillo son las 3 columnas valorativas. Por ejemplo, podría ser la cuenta mercaderías. En datos cualitativos podemos describir, por ejemplo, el comprobante que respalda la operación de compra, por ejemplo, o hacer referencia a cuentas que están relacionadas. Ya vamos a ir estudiando esto más adelante. Las columnas valorativas, que son las que están en amarillo, ahí van los importes, ¿sí? Los valores en pesos, donde dice movimientos al debe, movimientos al haber, y saldo también es un valor, ¿sí? También es una columna valorativa. El otro elemento de una cuenta es el título. Como mencioné anteriormente, el título debe ser lo suficientemente representativo de la naturaleza de los hechos económicos que la cuenta va a contener. Un título debe cumplir con las siguientes características. ¿Y cómo tiene que ser un título? El título de la cuenta debe ser comprensible, unívoco, identificable y coherente. Comprensible quiere decir que sea entendible, que se entienda. El título debe ser entendido tanto por los administradores y los usuarios internos como por el resto de los usuarios. Todos tienen que entender
que comprende esa cuenta a través del título. Tiene que ser unívoco, evitar que bajo un mismo título se puedan registrar operaciones diferentes, o al revés, que un mismo tipo de operación pueda registrarse en dos o más cuentas con títulos parecidos. Identificable quiere decir de tal manera que permita que bajo un nombre simple y conciso la cuenta pueda ser ubicada rápidamente, con rapidez. Y coherente, o sea, tiene que haber coherencia, que entre el título y el contenido de la cuenta exista un vínculo adecuado, que el nombre debe ser lo más cercano a la naturaleza de la operación de que se trate. Esos son las características que tiene que tener el título de la cuenta. Otro elemento de la cuenta, los datos cualitativos, ¿sí? Que ya hablamos anteriormente. Bueno, es la descripción objetiva y subjetiva de una operación económico-financiera. ¿Qué comprende? Comprende el detalle o materia registrable, fecha de la transacción, identificante y su número, los sujetos intervinientes en el hecho económico. Como podrán ver, hay datos cualitativos o subjetivos, eso ya vimos. Con respecto a los datos cuantitativos o movimientos, es la anotación de los débitos y los créditos y la obtención de los saldos. ¿Cuáles son las registraciones o anotaciones que se realizan en una cuenta? Abrir una cuenta es comenzar el registro de acciones de una cuenta. Debitar una cuenta es anotar los datos cuantitativos en la columna de movimientos al debe. Esto ya vimos en una clase anterior. Acreditar una cuenta es anotar los datos cuantitativos en la columna de movimientos al haber. Obtener el saldo de una cuenta es calcular y registrar la diferencia entre ¿qué? Entre movimientos al debe y movimientos al haber. O bien por acumulación de movimientos en una misma columna. Si solamente hay movimientos al debe o solamente hay movimientos al haber. Y saldar una cuenta es cuando el saldo de una cuenta queda en cero. ¿Vamos hasta ahí? Bueno. Clasificación de las cuentas patrimoniales, de resultados, regularizadoras, de movimientos, de orden y otras clasificaciones, lo vamos a ver en el siguiente video. Por favor, como siempre, les pido que estudien, que vean la bibliografía y que hagan las consultas que correspondan en el foro. Hasta el próximo video. Hola, buenos días, ¿cómo están? En este video vamos a continuar la clase de la unidad número 5, el proceso contable, segunda etapa, la cuenta. Y vamos al punto 2 del programa, clasificación de las cuentas. En función a su naturaleza, las cuentas se clasifican en cuentas elementales, que tienen acá, y cuentas no elementales. Las cuentas elementales pueden ser patrimoniales, de activo, de pasivo, de patrimonio neto y regularizadoras, y de resultados, ingresos y egresos. Las cuentas de activo informan sobre la existencia y valor de los recursos y derechos de la empresa. Por ejemplo, ¿qué cuentas tenemos de activo? Caja, mercaderías, documentos a cobrar, rodados, muebles y útiles.
Las cuentas patrimoniales de pasivo informan sobre las obligaciones del ente y las previsiones. Por ejemplo, la cuenta obligaciones a pagar, proveedores, sueldos a pagar, préstamos. Las cuentas de patrimonio neto deben informar sobre el valor del aporte inicial de los propietarios, sobre nuevos aportes, retiros, etc. Por ejemplo, la cuenta capital. Y las cuentas regularizadoras que tenemos del activo y del pasivo son cuentas que se utilizan para ajustar el saldo de cuentas de activo o pasivo para mejorar su medición. Tienen como finalidad regularizar, por eso se llaman regularizadoras, regularizar el valor que informa una cuenta determinada. Cuando esa cuenta expresa valores de un tiempo pasado o futuro respecto del que debe considerarse. Por ejemplo, la cuenta regularizadora de depreciaciones acumuladas de bienes de uso. Estas cuentas representan la pérdida de valor de los bienes de uso como consecuencia del uso, del paso del tiempo o por obsolescencia. Entonces, la contabilidad informa el valor del bien, el valor de adquisición, pero también informa el valor de las depreciaciones acumuladas. Las cuentas regularizadoras, para cumplir con su objetivo de ajustar las cuentas de activo o de pasivo, tienen un saldo inverso al de la cuenta que regularizan. Por ejemplo, la cuenta rodados es una cuenta patrimonial del activo, ¿sí? Y su saldo es deudor. Su cuenta regularizadora es amortización o depreciación acumulada rodados. Y esta cuenta regularizadora tiene saldo acreedor, ¿sí? Para poder regularizar, ajustar el saldo de la cuenta de activos rodados. Otros ejemplos de cuentas regularizadoras, por ejemplo, previsión para deudores incobrables, intereses positivos o negativos a devengar, ¿sí? Cuentas que estudiaremos más adelante. Y las cuentas de resultado tienen la finalidad de informar las causas de las variaciones cuantitativas del patrimonio neto, originada en los intercambios de bienes y servicios con los terceros. Por ejemplo, cuentas de ingresos, ventas, descuentos obtenidos, bonificaciones obtenidas. Y ejemplos de resultados egresos, luz y agua, las cuentas de impuestos, bonificaciones cedidas, etc. Las cuentas no elementales tenemos informativas y de movimiento. Las cuentas informativas se utilizan para el caso de hechos económicos que no son registrables, pero que son importantes para ser informados a los usuarios. ¿Qué es lo que hacen? Amplían los datos para mejorar la calidad de la información. Entonces, para esto se utilizan las cuentas de orden. Lo que actualmente se recomienda es reemplazar estas cuentas de orden por la información complementaria a los estados contables a través de notas aclaratorias. Las cuentas de movimiento son cuentas transitorias. Se crean para controlar el sistema de registro y sus correspondientes registraciones. Al final de cada periodo quedan saldadas. ¿Qué dijimos que es saldadas? Con saldo igual a 0. Se utilizan cuando un mismo hecho económico
puede contabilizarse en dos registros diferentes. Por ejemplo, vamos a estudiar en la unidad 7 las cuentas compras al contado y ventas al contado, que son cuentas de movimiento, cuentas control o cuentas puente. Otras acciones, por ejemplo, en función a la característica de su saldo, en función de su ámbito. En función a la característica de su saldo, tenemos cuentas residuales y cuentas acumulativas. Las residuales, su saldo se obtiene por diferencia de movimientos y su saldo permanece en la igualdad contable mientras subsista el hecho generador y trasciende o no al ejercicio económico. Por ejemplo, de cuentas residuales, la cuenta caja, mercaderías, documentos a pagar, rodados, instalaciones. En cambio, las cuentas acumulativas tiene por acumulación de movimientos y permanece en la igualdad contable solo durante un ejercicio económico. Por lo tanto, ese saldo no trasciende el ejercicio económico. ¿Qué ejemplos de cuentas acumulativas tenemos? Ventas, luz y agua, descuentos obtenidos, bonificaciones otorgadas, etc. Y en función de su ámbito, tenemos cuentas individuales, colectivas, compuestas y recompuestas. El ámbito o extensión es el conjunto de datos cualitativos que abarca. El ámbito más general y más sintética es la información de esa cuenta. A menor ámbito es más específica y más analítica la información de la cuenta. Las cuentas individuales contienen el dato cualitativo más homogéneo e indivisible. Comprende sujetos o bienes individuales, por ejemplo, caja, ¿sí? Mercadería. En cambio, las colectivas representan un conjunto homogéneo de cuentas individuales. Por ejemplo, proveedores. Proveedores es una cuenta colectiva que contiene cuentas individuales de cada uno de los proveedores de la empresa. Proveedor Juan Pérez, proveedor Luis, ¿sí? Proveedor XX. Entonces, la suma de esos proveedores individuales, la suma de esas cuentas individuales, nos da el valor de la cuenta colectiva. Las cuentas compuestas y recompuestas no son unidades de registración, ¿sí? ¿Por qué? Porque con las cuentas registramos. Con las compuestas y recompuestas no. Por eso es que les dije que no son unidades de registración, ¿sí? O sea, no las utiliza para el registro de las operaciones de la empresa. Estas representan títulos de los rubros, por ejemplo, caja y banco, bienes de cambio, bienes de uso, y representan los elementos de la igualdad contable: activo, pasivo, patrimonio neto. Y se utilizan ¿para qué? Para estructurar la presentación de la información contable, pero no para el registro de los hechos económicos financieros. Hasta aquí vamos con el tema de clasificación de las cuentas. Punto 3, plan de cuentas. Finalidad, elaboración, codificación. Bueno, ¿qué es el plan de cuentas? El plan de cuentas es un soporte auxiliar que provee al sistema de información contable la estructura más racional posible, facilitando el reconocimiento de las cuentas disponibles y su ubicación dentro de esa estructura. El plan de cuentas es un listado
Es una lista ordenada de cuentas, ¿sí? De cuentas que la empresa utilizará para registrar. Y están ordenadas según su naturaleza. Por lo tanto, primero tendrán las cuentas de activo, luego las de pasivo, de patrimonio neto y por último las cuentas de resultados. Un plan de cuentas tiene que ser sencillo, flexible y racional. Sencillo, ¿para qué? Para que facilite la ubicación de las cuentas, para que sea ágil y rápido encontrar las cuentas. Flexible quiere decir que se adapte a los cambios, que ese plan de cuentas me permite incorporar nuevas cuentas. Y racional porque debe estar elaborado a priori, o sea, antes de que empiecen las registraciones de la empresa. Tienen que tener en cuenta todas las operaciones posibles y estructurar el plan de cuentas. No si el plan de cuentas se iría realizando sobre la marcha. Entonces, a priori, antes ya tiene que estar pensado, estructurado ese plan de cuentas. ¿Cuál es la finalidad del plan de cuentas? Es la estructura básica para organizar las registraciones en el proceso contable, facilitando la selección de las cuentas que se necesitan. Una vez que se seleccionan las cuentas, las clasifica en grupos, en clases y grupos, ¿sí? En rubros y elementos. Permite uniformar la comunicación de la información contable procesada. Posibilita el análisis y comparación de la información contable procesada. Comparación ya sea a través del tiempo dentro de la organización o facilita la comparación de la información entre diferentes organizaciones. Y además permite que se proporcione al Estado y organismos competentes información sintetizada y uniforme para análisis macroeconómicos y controles. En cuanto a su elaboración, para elaborar un plan de cuentas debemos tener en cuenta ciertas características de la organización y ciertas normas. Con respecto a las características que vamos a tener en cuenta, por ejemplo, la tipificación jurídica de la organización, ¿sí? Si es una sociedad anónima, si es una SRL, si es una sociedad de hecho, ¿sí? No va a ser el mismo plan de cuentas de una sociedad anónima que una sociedad de hecho, por ejemplo. ¿Qué más? No, vamos a tener en cuenta la estructura organizativa y administrativa de la organización, es decir, cómo está organizada internamente. La dimensión y ubicación geográfica, por ejemplo, si tiene sucursales, si no tiene. La dimensión si es una empresa pequeña o si es una gran empresa, entonces el plan de cuentas no va a ser el mismo. Naturaleza y objeto social, o sea, tenemos que tener en cuenta el tipo de actividad que realiza, si es mayorista, si es minorista. No es lo mismo una empresa agrícola que una empresa comercial, etc. Van a tener cuentas diferentes. Esas son las características de la organización que debemos tener en cuenta al momento de elaborar un plan de cuentas. Que ustedes como futuros contadores, ustedes después como contadores van a tener que elaborar el plan de cuentas de sus empresas. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Normas técnicas y legales en vigencia. Por ejemplo, Ley General de Sociedades, resoluciones técnicas de la FACSE. En la Ley General de Sociedades hay artículos que pueden utilizarse como guía para elaborar un plan de cuentas. Y como guía, por ejemplo, el artículo que se refiere
a la información de suministrar el balance general, o el artículo que se refiere a la estructura del estado de resultados. Las resoluciones técnicas de la FAFSE, bueno, FAFSE es la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Bueno, la FAFSE emite resoluciones técnicas, emite normas, que son las resoluciones técnicas, son normas emitidas por la profesión. Bueno, en este caso de las resoluciones técnicas, al igual que en el caso de la Ley General de Sociedades, no tienen pautas específicas o puntuales para elaborar un plan de cuentas, es una guía. Por ejemplo, la Resolución Técnica 9, que se refiere a normas particulares de posición contable para entes comerciales, industriales y de servicios, esta norma determina los componentes del activo, del pasivo, del patrimonio neto, los ingresos y los egresos. Entonces nos puede servir de guía a la hora de elaborar un plan de cuentas. Con respecto a la codificación de ese plan de cuentas, el título de las cuentas generalmente es extenso y no memorizable, razón por la cual se procede a su codificación. ¿Qué es codificar? Es reducir a símbolos o signos breves y de fácil memorización. El sistema de codificación debe cumplir ciertas condiciones y características. ¿Cuáles son? El sistema de codificación, ¿sí?, tiene que ser sencillo, preciso, flexible, de fácil memorización y racional. Sencillo, porque si no, no tendría sentido codificar. Si es sencillo, lo podemos memorizar con facilidad. Tiene que ser preciso, tiene que ser exacto. Cada símbolo debe tener un solo significado bien delimitado. Debe ser flexible también. ¿Por qué? Para que permita la inserción de nuevas cuentas y que pueda codificar esas nuevas cuentas que se agregan. Tiene que poder memorizarse, tiene que facilitar la memorización, y cuando cumple con esta condición se dice que el sistema de codificación es con base mnemotécnica. Y por último, tiene que ser racional. ¿Cuándo es racional? Cuando ofrece la posibilidad de agrupar las cuentas, facilitando la integración de los rubros. ¿Sí? Características de un sistema de codificación. Continuando con el tema de codificación, hay diferentes sistemas de codificación. Los que no tienen base mnemotécnica y los que sí tienen base mnemotécnica. ¿Qué quiere decir mnemotécnica? Que es de fácil memorización. Bueno, ahí tenemos, sin base mnemotécnica, el sistema alfabético y el sistema numérico. Numérico correlativo, segmentados por rubros. Los voy a invitar a que lean, ¿sí?, en la bibliografía que se indica en el programa, en este caso, que lean lo que se refiere a estos sistemas, ¿sí? El correlativo, el segmentado y el segmentado rubros. ¿Dónde van a encontrar esto? En el libro El Sistema de Información Contable de Héctor Ostengo. Bueno, lo que tienen estos sistemas sin base mnemotécnica es que algunos no son flexibles, otros no brindan buena información sobre los rubros o no son de fácil memorización, o sea que no son mnemotécnicos. En cambio, tenemos los sistemas que sí tienen base mnemotécnica y el más perfeccionado es el numérico decimal. El decimal permite hacer cualquier tipo de clasificación e intercalar nuevas cuentas, o sea,
es flexible, es mnemotécnico, ¿no? Y es el que ustedes van a utilizar en las clases de trabajos prácticos, ¿no? Ustedes van a tener que codificar un plan de cuentas utilizando justamente este sistema que se llama numérico decimal. Entonces, por ejemplo, el primer dígito corresponde a los elementos activo, pasivo, patrimonio neto y resultados, ¿no? Entonces, el 1 es de activo. El segundo dígito corresponde a los rubros. Por ejemplo, 1. Entonces, 1.1 es caja y bancos, ¿sí? 1, el primer 1 es de activo y el segundo 1 quiere decir el primer rubro del activo, caja y bancos. El tercer dígito corresponde a las cuentas. Entonces sería, por ejemplo, 1.1.1, caja, ¿sí? 1.1.1 quiere decir el primer 1 de activo, el segundo 1 del rubro caja y bancos y el tercer 1 de la primer cuenta, caja. Y así sucesivamente van a ir codificando. Y el sistema alfanumérico decimal es el anterior, solo que se le asigna una letra mayúscula a los elementos, ¿sí? Al activo, al pasivo, al patrimonio neto de los resultados. Vamos al punto 4, manuales de cuenta. El manual de cuentas es un auxiliar administrativo contable que proporciona un estudio individual y en profundidad de las cuentas que integran el plan de cuentas del ente. ¿Qué contiene? Contiene el título de la cuenta, que representa, ¿sí?, el título, y su extensión o ámbito. Esto tiene que ver con las pautas homogéneas predeterminadas que abarca la cuenta. ¿Qué más? Contiene datos cualitativos, cuantitativos, en donde debe explicarse por qué conceptos y en qué circunstancias la cuenta se debita. ¿Por qué conceptos y en qué circunstancias la cuenta se acredita y qué representa su saldo? Ya veremos un ejemplo. También contiene otro tipo de información referida a la cuenta, como ser describir el tipo de información que la cuenta contiene, detallar en qué hechos económicos debe utilizarse o registrarse, describir la registración contable típica en que la cuenta interviene, describir la registración contable de algunas situaciones especiales que podrían presentarse e indicar qué tipos de comprobantes son las fuentes de datos. Un ejemplo de análisis de cuenta, ¿sí? El título de la cuenta, Banco X, cuenta corriente. Clasificación es una cuenta patrimonial del activo, del rubro, caja y bancos, y el saldo es deudor, que representa dinero de la empresa depositado en una cuenta corriente bancaria. Es decir, que representa ese saldo deudor. Decíamos que tenemos que indicar cuándo y en qué circunstancias la cuenta se debita. Bueno, se debita por depósito de bancaria de efectivo o cheques de terceros y se acredita por emisión de cheques o transferencias a terceros o cuando el banco efectúa débitos en la cuenta corriente por conceptos varios como impuestos, gastos de emisión, de chequeras, etc. Entonces ahí expresamos cuándo esa cuenta se debita, cuándo la vamos a registrar en el debe y cuándo la vamos a registrar en el haber, cuándo se acredita. Y les agregué una registración contable típica, donde tienen lo contable en el libro diario, donde se debita la cuenta. Banco XX, puede ser Banco Macro, Banco Patagonia, Banco Nación, ¿sí?
cuenta corriente, así se llama la cuenta, a caja. ¿Sí? Entonces recordemos que esos son los datos que vamos a utilizar para hacer un análisis de cuentas, que ustedes van a tener que hacer el análisis de todas las cuentas que aprendan. Y quiero que recordemos algo con respecto a las cuentas, los tipos de cuenta y los saldos. Presten atención. Todas las cuentas del activo, como esta, por ejemplo, banco cuenta corriente, todas las cuentas del activo tienen saldo deudor, ¿sí? Todas las cuentas del activo tienen saldo deudor, aumentan cuando se debitan y disminuyen cuando se acreditan. Las cuentas de pasivo tienen saldo acreedor y aumentan cuando se acreditan y disminuyen cuando se debitan. ¿Sí? Al revés que las cuentas del activo. Las cuentas de patrimonio neto son como las del pasivo. Tienen saldo acreedor y aumentan cuando se acreditan y disminuyen cuando se debitan. ¿Vamos hasta ahí? Las cuentas de resultado negativo, ¿sí? Las cuentas de resultados negativos, los egresos, son cuentas que tienen saldo deudor y siempre se debitan, salvo casos extraordinarios en que se tengan que acreditar, ¿sí? ¿Cuál es la regla principal? Que las cuentas de resultados negativos, los egresos, las pérdidas, se debitan y tienen valor. Las cuentas de resultado positivo, ingresos, ¿sí?, o ganancias, tienen saldo acreedor y se acreditan. ¿Se acuerdan al principio de la partida doble? Las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan. Bueno, es eso. Bueno, aquí finalizamos la unidad número 5. La bibliografía para estudiar esta unidad es, como les decía hace rato, el libro El Sistema de Información Contable de Héctor Ostengo. Como siempre, les voy a recomendar, les voy a aconsejar que lean la bibliografía para complementar lo que vemos acá en clases, porque esto es una guía. El PowerPoint es un recurso para poder orientarlos a ustedes, es una base para que ustedes vayan a los libros y estudien. Por supuesto que van a tener dudas y muchas, y espero que nos hagan todas las consultas que ustedes crean necesarias en los foros. Bueno, hasta en la próxima clase y a seguir estudiando, a no desanimarse. Muy bien, estamos acá para ver el trabajo práctico número 5, ¿sí? Que tiene que ver con cuentas, plan de cuenta y análisis de cuentas, ¿sí? De justamente el trabajo práctico de la unidad 5, ¿sí? Yo lo voy a guiar, es bastante simple. Esto ustedes primero tienen que ver la teoría, si no, no van a entender nada ni de qué estamos hablando. ¿Qué es lo que pide el trabajo práctico 5? A ver, lo leamos un poco. Dice, se presenta a continuación un listado de cuentas para que realice las consignas que seguidamente se detallan, ¿sí? Si vamos a ver que tenemos como un listado de cuentas que son estos, ¿sí? Ustedes ya en teoría han visto qué son las cuentas, etcétera. Tienen la cuenta mercadería, caja, equipo de computación, y acá al lado tiene espacio para poner código y rubro, dice, ¿sí? Ya vamos a ver. La cosa es que este es el listado de cuentas del que les habla el enunciado. ¿Qué más dice? Punto 1, dadas las siguientes cuentas, usted deberá, con la ayuda del plan de cuentas que se acompaña,
anotar al lado de cada una de las mismas, sería, ¿no es cierto? Bueno, al lado de cada una de las cuentas, el nombre del rubro al que pertenece, ¿sí? Eso para que ustedes aprendan a leer el plan de cuenta. Entonces acá tenemos el plan de cuentas, ¿sí? Que tiene una codificación, ¿sí? Numérica, ¿sí? Y ustedes se fijan, esto en teoría ya han visto cómo se va armando, fíjense, tiene una codificación numérica, ¿sí? El número 1 es para el activo, que es el primer gran rubro de la estructura patrimonial. El activo corriente depende del activo, ¿sí? Entonces va a ir la numeración, fíjense, 1, 1 para el primer gran rubro, ¿sí? Esto también caja y banco es el rubro en sí que contiene a las cuentas. Entonces, ¿cómo va a ser la numeración? 1101. ¿Por qué es así? Porque en el activo corriente puede llegar a tener hasta 10 rubros, perdón, hasta 99 rubros, ¿sí? Al tener dos posiciones, o sea que es lo suficientemente amplio esta codificación del plan de cuenta. Ustedes han visto que es una de las características del plan de cuenta es que sea amplio, ¿sí? Bien. Dentro de caja y banco, ¿qué nos encontramos? Por ejemplo, la cuenta caja. Esta cuenta caja, fíjense que está en negrita, pero no es una cuenta imputable, ¿sí? No la vamos a utilizar para registrar. Después nosotros cuando registremos en realidad sí, ¿sí? Pero en este plan de cuenta, de la cuenta caja depende, por ejemplo, Caja San Salvador de Jujuy, ¿sí? Por eso es 1101, 01 porque pertenece a caja, 001, ¿sí? Podría ser Caja San Pedro de Jujuy, Caja Perico del Carmen, ¿sí? San Pedro de Jujuy tendría la terminación 02 y así, ¿sí? Lo mismo sucede con las siguientes cuentas, con bancos, ¿sí? Estas serían cuentas que pueden tener un desglose, ¿sí? Por eso se exponen así en este plan de cuenta. Después está el siguiente gran rubro que ustedes ya han visto, que son las inversiones temporarias. Dentro de inversiones temporarias, ¿qué podemos encontrar? Y varias cosas, por ejemplo, moneda extranjera, un plazo fijo, etcétera, ¿sí? Y ahí, pero dentro de cada uno, pues vamos a ver que hay, por ejemplo, para moneda extranjera, ¿qué podemos tener? No vamos a tener solamente dólares, podemos tener euros, ¿sí? Podemos tener alguna moneda latinoamericana también, ¿por qué no? ¿Sí? El peso uruguayo, ¿por qué no? Entonces, por eso es que acá moneda extranjera, si bien nosotros después en la contabilidad la vamos a utilizar como quizás como una cuenta, pero es para que ustedes vean, ¿sí? Que no va a ser sola, que tenemos que tener diversificado esto, ¿sí? Porque no vamos a tener solamente moneda extranjera, dólares. Podemos tener distintas monedas extranjeras en forma de inversión. Y así vamos a tener para abajo, ¿sí? Si ustedes se fijan, ¿sí? Ahí vamos con todos los rubros del activo y llegamos a los activos no corrientes. El activo no corriente tiene el 1 que es del activo, el 2 que es del segundo gran rubro, activo no corriente, ¿sí? El primer gran rubro del activo no corriente es créditos por venta, ¿sí? Que aquí vamos a tener, va a ser 1 porque es del activo, 2 porque es del activo no corriente y 0,1 porque es y 0,1 porque es el primer rubro, ¿sí? Y aquí ya entrarían las cuentas de créditos por venta. Acá habría que completar, ¿sí? Esto es lo que ustedes tienen que hacer después, completar el plan de cuenta. Este es un modelo que le estamos dando, pero ustedes lo pueden bajar, copiarlo como de solo lectura y bueno, y armarlo y completarlo, ¿sí? Al plan de cuenta. Aquí, ¿qué va a ir abajo de estos rubros? Y bueno, va a ser, por ejemplo, deudores por venta, pero del no corriente, ¿no es cierto? Bien. Si seguimos viendo para abajo, llegamos al patrimonio neto, llegamos al pasivo primero, acá está el pasivo, las deudas. El pasivo arranca con 2, ¿sí? 2.1 será pasivo corriente, 2.101, el primer gran rubro del pasivo, que es deudas comerciales, ¿sí? ¿Qué puedo tener en deudas comerciales? Bueno, deudas con los proveedores, ¿sí? Y esta cuenta que uno a veces la usa directamente como cuenta, acá está desglosada. Vamos a tener, por ejemplo, acá tenemos dentro de proveedores, ven que está dentro de proveedores, me doy cuenta por el código, porque es 210101 igual que acá, pero aquí se abre en uno, en la primer cuenta, ¿sí? De este apartado. Sería proveedores XX, ¿sí? Y así voy distinguiendo cada uno de mis acreedores, ¿sí? Que serían, bueno, se los llama proveedores, que le estoy debiendo dinero. Después, ¿qué más puedo tener en deudas comerciales? Puedo tener en deudas comerciales alquileres a pagar,
¿sí? Acá está. 2 del pasivo, 1 del pasivo corriente, 0, 1 porque es de deudas comerciales y 2 porque es el segundo elemento de deudas comerciales, que va a ser alquileres a pagar. Y puedo poner aquí todos los alquileres a pagar que yo tenga, ¿ve? Van desglosados, 0, 1, el de abajo va a ser 0, 0, 0, 2, por ejemplo acá, alquiler salón de venta a pagar, ¿sí? Y así. Ustedes tienen que hacer la lectura comprensiva de todo el plan de cuenta después de haber visto el video de la teoría y de haber leído, ¿sí? El material. Bueno, así tenemos todos los rubros, ¿sí? Remuneraciones, cargas fiscales, ¿ven? Y después, bueno, pasamos al pasivo no corriente, que el pasivo va a ser 2 y va a ser 2, 2 porque es pasivo no corriente, ¿sí? Los rubros se repiten. En el pasivo se repiten los rubros. ¿Y qué más voy a tener? Voy a llegar al tercer gran sector, que es el del patrimonio neto, ¿sí? Que eso ya lo vamos a estudiar después. Acá ustedes péguenle solamente una mirada, ténganlo en cuenta, que en las bolillas posteriores ya vamos a ver cuentas del patrimonio neto, pero esto es un poquito más de avanzada ya. Con que ya sepan lo del activo y del pasivo a esta altura, vamos a estar dentro de todo bien, ¿sí? Bueno, todo lo que es 3 es perteneciente al patrimonio neto, ¿sí? Todo lo que empieza con 3. Después que tenemos las cuentas de resultado, acuérdense, clasificación de cuentas, patrimoniales o de resultado. Bueno, acá tienen las de resultado. Son las que empiezan con la número 4, ¿sí? Cuando dice 4.1 son resultados positivos, como ser venta, descuentos obtenidos, intereses ganados. Y cuando dice 4.2 son de resultados, pero de resultados negativos, como ser costo de mercadería vendida, luz y agua, ¿sí? Todas estas cuentas de resultados ya lo vieron cuando vimos variaciones patrimoniales un poquito, ¿sí? Bien, acá tenemos más. ¿Sí? Después tenemos cuentas de movimientos, que esta la vamos a ver en el último trabajo práctico, así que presten atención cuando vean el último trabajo práctico, estas son las cuentas de movimiento. Ventas al contado y compras al contado que se preguntan en exámenes finales sobre estas cuentas, ¿sí? Todavía es temprano para que ustedes sepan mucho de lo que se trata. Por ahí, bueno, tendrían que esperar a llegar ya al último trabajo práctico, ¿sí? Cuando se ve contabilidad centralizada. Muy bien. O sea que acá tienen el plan de cuenta. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Estas cuentitas, ubicarlas y poner el código. Por ejemplo, mercadería. Iríamos a buscar acá mercadería. A ver si tenemos dónde estarían bienes de cambio, ¿no es cierto? En el rubro bienes de cambio. A ver, bienes de cambio, fíjense, mercadería XX. Bueno, agréguenle el XX en la planilla, ¿sí? Porque si bien acá está la cuenta mercadería, pero ustedes ¿cuál tienen que tomar? Tienen que tomar esta, la 001, ¿sí? La que tiene completo acá, porque esta es la imputable, porque esta es como el título. Puede ser mercaderías XX, mercadería II, ¿sí? Distintos tipos de mercadería. Entonces acá ustedes, fíjense, ¿cuál va a ser el código? 110501-001. Va a ser el código que van a tener que poner acá. ¿Sí? Acá en mercadería ponen el código, si quieren pónganle XX. ¿Sí? Como está en el plan de cuenta y ponen el código acá y ponen el nombre del rubro. ¿El rubro cuál es? Bienes de cambio. Ese es su rubro. ¿Sí? Bienes de cambio. Y si quieren le pueden agregar ahí que es del activo corriente, si quieren, ¿no? También. Pero tienen que tener claro los rubros, porque esto se toma después en el examen, ¿eh? Los rubros. Cada una de las cuentas con sus rubros. Y así. ¿Sí? Por ejemplo, acá vamos a tener deudores por venta. Bueno, esto va a ser deudores por venta. Si nos vamos para acá, deudores por venta va a estar en el rubro créditos, ¿sí? Créditos por venta. Entonces, fíjense, me busco acá está créditos por venta, yo ya lo sé, esto ya de memoria. ¿Sí? 1103 créditos por venta, este es como el título. Y la apertura está acá abajo, ¿sí? Fíjense, entonces nos estamos refiriendo a esta. Si quieren, le agregan el XX arriba. Entonces, el código que ustedes van a tener que poner es este, 110301-001, ¿sí? El rubro va a ser este, es el gran rubro, ¿sí? El que está con mayúscula. Créditos por venta. Esto de acá es una apertura del plan de cuenta, ¿sí? Deudores por venta, acá, va a ser una apertura, lo mismo que es una apertura, cheque de pago diferido a cobrar, son aperturas de este rubro, a los fines del plan de cuenta, ¿comprenden? Digamos, pero el rubro en sí de la estructura patrimonial que exigen las normas contables es créditos por venta, ¿sí? Como lo han visto en teoría, eso no se vayan a confundir. Bueno, y así hacen con cada cuenta. ¿Qué más le pide este práctico? ¿Ve? Dice la siguiente, usted deberá con ayuda del plan de cuenta que se acompaña a anotar al lado de cada uno las cuentas, el nombre del rubro al que pertenece, con el código.
¿sí? Bien. Después dice, cuando resuelva el resto de los trabajos prácticos del 6 al 14, proceda a realizar el análisis de 10 cuentas. En la teoría le han dado un ejemplo de un modelo de análisis de cuentas, ¿sí? Por ejemplo, cuenta caja, pertenece al rubro caja y banco del activo, cuenta patrimonial del activo, que pertenece al rubro caja y banco, ¿sí? Que representa el dinero en efectivo y elementos de poder cancelatorio similar, ¿sí? Cuando se debita, cuando se acredita y su saldo. Eso es el análisis de cuentas, se lo dieron en teoría. Bueno, ustedes lo que tienen que hacer es proceder a realizar el análisis de 10 cuentas. Miren, no le estamos dando tantas, ¿no? Si pueden analizar más, mucho mejor para ustedes. Que hayan sido utilizadas reiteradamente en la solución de los mismos, en las que no podrá faltar en esas 10 una cuenta del activo, una del pasivo, una regularizadora del activo, una regularizadora del pasivo, que todavía ustedes no han visto regularizadoras, por eso cuando vayan avanzando recién lo hacen, una de resultado positivo, una de resultado negativo, una de patrimonio neto y las dos cuentas de movimiento. Porque estas cuentas de movimiento se toman en el examen, las tienen que saber manejar bien. Las cuentas de movimiento las van a poder analizar cuando vean el último trabajo práctico. O sea que este es un trabajo práctico que se va actualizando, ¿sí? Bien. Si ustedes estudian a conciencia van a aprender, ¿sí? Para trabajar, digamos, está bien, tienen que aprobar la materia, pero ¿para qué se están ustedes formando? Para trabajar, ¿sí? Bien. Y veamos el último punto. El último punto dice, luego de resolver los trabajos prácticos restantes del 6 al 14, deberá incorporar las nuevas cuentas que utilizó al plan de cuentas que se acompaña. Como yo les decía, lo pueden bajar, adaptarlo para poder modificarlo, ¿sí? Para no tener que estar escribiendo por ahí tanto, pero cada hoja tiene que estar, si lo imprimen a esta, ¿no? Al plan de cuenta, lo hacen por computadora, pero tienen que poner ahí el nombrecito, ¿no? El nombre de ustedes en cada hoja. Para el punto 1, o sea, tienen que, volvamos a leer. Luego de resolver los trabajos prácticos 6 a 14, deberá incorporar las nuevas cuentas que utilizó al plan de cuentas que se acompaña para el punto 1, o sea, el plan de cuentas que tienen acá, ¿sí? Para eso puede convertir el archivo PDF del mismo en uno editable, ¿sí? Para que no estén escribiendo tanto. El que quiera hacer a mano lo hace también, no hay problema, ¿sí? Bueno, esto sería, espero que hayan comprendido lo que tienen que hacer. Este es un trabajo práctico que se va actualizando a medida que van haciendo los otros. Y todos los trabajos prácticos son de suma importancia para que puedan aprender la materia, para que puedan después aplicarlos en el trabajo. Espero que les haya sido de utilidad esto, si no, bueno, ya nos estaremos leyendo en los foros. Estamos viéndonos en la próxima entrega.